Considerando como hipótesis la existencia de ondas electromagnéticas, obtuvimos que, para que se propaguen en el vacío sin atenuarse, la magnitud del campo eléctrico en la onda tiene que ser igual a la magnitud del campo magnético multiplicada por la velocidad de propagación en el vacío. Veremos que en cada instante y posición alcanzada por la onda debe cumplirse esta relación entre los campos para que la perturbación se propague. Comenzamos con la representación temporal del campo magnético en el origen de coordenadas, resultado de un pulso de corriente en dicha posición. Cada valor del campo magnético multiplicado por la velocidad de propagación de la onda coincide con el valor del campo eléctrico que induce. Por este motivo colocamos D por B en el eje de coordenadas. Como realizamos la representación espacial del campo eléctrico, para relacionar ambas representaciones, multiplicamos por la velocidad de propagación al tiempo t en abscisas. Transcurrido un tiempo t sub x, el origen del pulso avanzó con velocidad v hasta la posición v por t sub x. El valor del campo magnético que en el origen ocurrió en t sub 1 avanza con velocidad v, alcanzando en el instante t sub x la posición x sub 1 igual a v por t sub x menos t sub 1, siendo el valor del campo eléctrico inducido en dicha posición igual al del campo magnético en t sub 1 multiplicado por v. Análogamente, el campo eléctrico inducido en x2 en el instante t sub x tiene el mismo valor que el campo magnético que en el origen ocurrió en t sub 2, si a este lo multiplicamos por la velocidad de propagación. En la posición x sub 1, el valor del campo eléctrico inducido en t sub x más delta t es el correspondiente al campo magnético en el origen ocurrido en t sub 1 más delta t, que es igual al instante t sub 2. Así, en el intervalo delta t que transcurre entre t sub 1 y t sub 2, el origen del pulso avanza v por delta t, encontrándose en la posición v por t sub x más delta t. Aplicando el mismo razonamiento para cada punto de estas representaciones, obtenemos la representación espacial del campo eléctrico inducido en t sub x y en t sub x más delta t, que permite observar cómo avanza la onda de campo eléctrico. A medida que la onda pasa por una posición, el valor del campo eléctrico aumenta y disminuye de manera análoga a la posición vertical de un pato alcanzado por una ola. Similarmente, podemos considerar la variación temporal del campo eléctrico en x1 y la espacial del campo magnético relacionadas mediante la ley de Ampère-Maxwell para el vacío. Observamos que en ambos casos la distancia que avanza cada onda en el mismo intervalo de tiempo es igual. Ambas ondas de campo eléctrico y de campo magnético avanzan con la misma velocidad, manteniéndose en todo instante la igualdad entre el valor del campo eléctrico y el campo magnético multiplicado por v. Si esta relación no se cumple, en cada caso la representación espacial seguirá siendo la imagen reflejada de la temporal, aunque resultarían diferentes las representaciones de los campos. Procediendo como anteriormente, comprobamos que en este caso los campos avanzan con diferente velocidad, de modo que cuando un campo induce al otro no entrega toda su energía. Así, rápidamente las ondas se atenúan desapareciendo.
La única manera de conseguir que ambos campos avancen por el vacío sin atenuación es que sean proporcionales en cada instante y punto del espacio. Como resultado de la relación E igual a V por V, la onda electromagnética avanza por el vacío sin atenuación y para cada instante y posición, las tangentes de los ángulos en las representaciones temporal y espacial son iguales y con signo opuesto. De esta manera, aseguramos que ambos campos avanzan simultáneamente intercambiándose la energía en una única onda. Este resultado permitió, mediante relaciones trigonométricas entre las representaciones espacial y temporal de estos campos, llegar a las expresiones de la ley de Faraday y de Ampère-Maxwell para el vacío. Lo llamativo de todo esto es que el campo eléctrico inducido al mover un imán o el campo magnético inducido en la descarga de un capacitor siguen las mismas leyes que las que permiten la propagación de la onda. ¿No son demasiadas coincidencias para ser resultado del azar? ¿Existe alguna posibilidad para que a partir del desorden se obtengan exactamente estos resultados? Tal vez sea el momento de admitir la existencia de una inteligencia superior.